En este ejercicio vamos a ver cómo se aplica la ley de Biot y Savart. Eh, Tenemos una configuración que es la siguiente. Es un conductor que tiene esta forma y queremos calcular el campo magnético en este punto P. Eh, entonces, eh, a partir de la ley de Biot y Savart, que es esta fórmula, tenemos que la corriente tiene un valor de 15 amperes, el radio 3 milímetros y el ángulo θ 67 grados. Tenemos tres partes, ¿sí? En este esquema tenemos este pedacito de conductor, este arco de conductor y este pedacito de conductor. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo analizamos este circuito o este problema? Tenemos que analizar a partir de la ley de Biot y Savart quiénes son las partes del circuito que aportan campo magnético al punto P. Para lo cual vamos a hacer el siguiente análisis. Esto que estoy marcando acá en amarillo son los dos tramos de conductores, ¿sí?, que coinciden en este punto P, y como pueden apreciar, el ángulo phi en este caso es cero, porque la corriente y el punto donde yo calculo el campo magnético tiene un ángulo cero. O sea que acá iría seno de cero. Y la otra parte que estoy marcando en rojo me quedaría con un ángulo de 90 grados que estoy marcando acá. En esta parte de acá hay un ángulo de 90 grados. Entonces, en definitiva, la única parte de este circuito que está aportando al campo magnético en el punto P es esta, esta parte del conductor que está en color rojo. ¿Por qué? Porque sabemos que el seno de cero es cero, entonces cero por toda esta expresión me queda un campo magnético igual a cero, que es lo que aportaría este conductor en amarillo y este conductor en amarillo. Solamente me quedaría el aporte del conductor que está marcado con color rojo. Entonces, a partir de esas consideraciones, tenemos que el campo magnético en el punto P es la suma de este sector en amarillo, de este sector en amarillo y de este sector en rojo. Pero sabemos que eso vale cero, entonces simplemente nos quedaría lo que aporta el conductor de color rojo. Podemos pasar este ángulo en grados, lo pasamos a radianes, resolvemos la integral y este diferencial este diferencial L, recuerden ustedes que θ, el ángulo, siempre es igual a la longitud del arco sobre R. Entonces, si yo de acá despejo L, me queda que L es R por θ y diferencial L, si yo encuentro el diferencial de esta de longitud, va a ser R por el diferencial θ. Y eso es lo que yo reemplacé acá. Entonces me queda una integral en función del ángulo. Y eso me queda este resultado. ¿Está? De esta manera se puede apreciar cómo se aplica la ley de Biot y Savart cuando yo tengo que calcular el campo magnético en un determinado punto para un determinado esquema de circuito. El otro ejercicio que podemos ver es este, eh, donde hay dos conductores, ¿sí? Dos conductores que son infinitamente largos y perpendiculares al plano de la hoja. En este caso, este símbolo, este signo que está acá, está indicando que la corriente es saliente a la hoja y esto está indicando que la corriente es entrante al plano de la hoja. En este caso, en este conductor, la corriente es de 2 amperes y en este conductor la corriente es de 4 amperes. Y además tenemos una espira por el cual circula una corriente de
3 amperes y la espira tiene un radio de 4 centímetros. El módulo del campo magnético resultante en el punto P, o sea, en este punto P. ¿Quiénes son los que van a aportar campo magnético a ese punto P? El conductor de 2 amperes con una corriente saliente a la hoja, al plano de la hoja. Este conductor por el cual circula una corriente de 4 amperes entrante al plano de la hoja, y esta espira que conduce una corriente de 3 amperes en sentido antihorario. Son las tres fuentes que van a aportar al campo magnético. Para encontrar el módulo del vector campo magnético tenemos las fórmulas que nos permiten calcular el campo magnético a una cierta distancia del conductor y el campo magnético en el centro de la espira. Y para encontrar el sentido y dirección tenemos que trabajar con la regla de la mano derecha. Si yo me ubico acá, en esta parte, para este conductor, yo estoy calculando el campo a una distancia de 12 centímetros. ¿Sí? La línea de campo magnético, todos sabemos que es circular. O sea, la línea de campo magnético va a ser una cosa así, respetando el radio de 12 centímetros. Ahora, el vector campo magnético va a ser perpendicular a este radio, que está acá, a donde yo quiero calcular, al punto P, donde quiero calcular el campo magnético. Pero, ¿qué dirección va a tener ese vector? Esta es la línea de campo magnético, ¿sí? Pero el vector campo magnético va a ser un vector con un módulo que lo vamos a calcular con la fórmula correspondiente, pero necesito la dirección y sentido de ese vector. Para eso vamos a ocupar la regla de la mano derecha. Acuérdense que la regla de la mano derecha es que el dedo pulgar indica el sentido de la corriente eléctrica, el sentido de circulación de la corriente eléctrica, y cuando yo quiero agarrar el conductor con los 4 dedos, me indica que el campo magnético puede ser entrante, al plano, donde entran mis dedos, y saliente, donde mis dedos salen del plano. En este caso, yo lo que estoy haciendo es, como la corriente está entrando, está saliendo al plano, ¿sí? Mi dedo pulgar estaría apuntando hacia mi cara. Y cuando yo quiero agarrar el conductor, voy a hacer este movimiento con el dedo pulgar indicando hacia mi cara, y este es el movimiento antihorario que hago. Entonces quiere decir que el vector campo magnético de esta corriente de 2 amperes va a ser un vector que tiene esta dirección y sentido. En cambio, el vector campo magnético, debido a la corriente de 4 amperes, acuérdense que esta corriente es entrante, ¿sí? Las líneas de campo van a ser las mismas, es un círculo, ¿sí? Y el vector campo magnético acá, entonces ahora el dedo pulgar entra en el plano del monitor o el plano de la hoja, y mi dedo hacen así este movimiento, ¿sí? Como queriendo agarrar el cable. Entonces, en sentido horario, entonces el campo magnético ahora también va a ir para arriba. Este sería el campo magnético de la corriente de 4 amperes. Es decir, hay dos vectores que están en el plano de la hoja o en el plano del monitor, y los dos vectores son verticales y van hacia el sentido, digamos, positivo del eje Y, ¿sí? Es otra forma de verlo. Y me está quedando el campo magnético que aporta la espira. Para lo cual también voy a ocupar la regla de la mano derecha, ¿sí? Este sería el sentido de la corriente, y voy a intentar agarrar la espira de esta parte, acá, donde estoy indicando, y el campo acá va a ser entrante, porque acá entra mis dedos y salen, o sea que acá el campo en este punto va a ser un campo saliente. Es decir, ¿qué significa eso? Es un campo cuya dirección y sentido del vector es saliente de la hoja hacia mí, ¿sí? Sale en forma perpendicular
de la hoja. Es decir que me quedaría, si hago el esquema total de todos los vectores, me quedaría un vector, otro vector y un vector saliente al plano de la hoja. Por lo tanto, la resultante de estos dos vectores va a ser la sumatoria de esta componente del campo magnético, digamos, vertical, y la componente de este campo, el de la espira, que es saliente al plano de la hoja. Por lo tanto, la resultante estaría acá, no en el plano de la hoja, sino en el espacio, ¿sí? No va a estar en el plano de la hoja, porque la componente de la espira está saliendo al plano de la hoja. Bien, eso sería el planteo del problema. Ahora vamos a resolver. Tenemos que el campo magnético del conductor, esto ya lo calculamos, esta fórmula ya la vimos y la deducimos en otros videos que están que están subidos. Entonces, el campo magnético, que sería el módulo del vector de un conductor, es mu sub 0 por i sobre 2 pi a la distancia donde yo quiero calcular el campo magnético, que sería este vector en color rojo debido a esta corriente de 2 amperes. Eso me da 3,33 por 10 a la menos 6 Tesla. Acuérdense que la corriente entra en amperes y la distancia entra en metro. Y mu sub 0 tiene un valor constante que es 4 pi por 10 a la menos 7. Para el caso del conductor de 4 amperes, también es un vector que va hacia arriba, en el plano de la hoja, y se aplica la misma fórmula, con las mismas contactos mu sub 0 y 2 pi. La corriente ahora vale 4 amperes y la distancia ahora es 0,24 metros. Y el campo de la espira es un vector saliente al plano de la espira o al plano de la hoja o al plano del monitor, y la fórmula es mu sub 0 por i sobre 2r, ¿sí? Donde r es el radio de la espira. Una vez que tengo las componentes, tengo que sumar el campo C2 y el campo C4 para después componer a partir de Pitágoras con el campo de la espira y hallar el campo total, que es lo que estoy indicando acá. Acá voy a poner el resultado, que es 4,76 por 10 a la menos 5 Tesla. Entonces, en definitiva, acá lo que se quiere mostrar es que para calcular el campo magnético, acuérdense que el campo magnético es un vector, por lo tanto siempre necesito encontrar la dirección y sentido, que se encuentra con la regla de la mano derecha, que depende del sentido de la corriente en el conductor, ya sea en la espira o en un cable, y el módulo de ese vector lo calculo con la fórmula que me permite calcular el campo magnético para un conductor y la fórmula que me permite calcular el campo magnético para una espira.